Hola mis queridos amigos y amigas de toda Latinoamérica. En este video vamos a examinar la película Noé, que hace poco se estrenó alrededor del mundo. Debo aclarar que más que un tema de cine o de entretenimiento, este video lo que pretende es mostrar alrededor de 55 errores de contexto que tiene la película. No voy a criticar la fotografía ni la realización, porque esas son cosas que los cineastas conocen. Durante mucho tiempo yo trabajé en televisión y trabajé con mucha gente del cine, por lo cual con eso no me voy a meter. Pero sí voy a hablar, y es claro que la palabra del Señor, que la palabra de Dios muestra cosas que esta película tergiversó, que esta película sacó de su contexto y que sacó de su propósito. Eso es de lo que vamos a hablar. No voy a hablar del director, que es una persona muy reconocida, no voy a hablar en nada de eso. Simplemente mostraré 55 o alrededor de 55 errores de contexto que saca totalmente el propósito que Dios quería mostrar con respecto al diluvio, y muestra también errores con Noé y muestra una cantidad de cosas que en definitiva lo que tiene es un mensaje peligroso para los jóvenes de hoy en día, y muestra que Dios es malo y que muestra que no es malo, y muestra muchas cosas, muchísimas más, que están llenas de errores. Vamos a iniciar rápidamente, voy a tratar de explicarlo de forma muy breve y para eso voy a basarme en la palabra del Señor. Si bien es cierto, y voy a tomar como ejemplo al director Peter Jackson, quien realizó la película del Señor de los Anillos y también realiza las películas del Hobbit, voy a tomarlo como ejemplo. Cualquier director, o cualquier persona que vaya a realizar la película basada en un libro, tiene que apegarse y ser lo más fiel posible al libro para no sacar de contexto la historia y los personajes y todo lo demás. Aquí desafortunadamente se vio que no hay una investigación, se vio que no hay o que no hubo una real profundización en cuanto a las escrituras. Simplemente se tomaron como historias de la nada, traídas del evolucionismo y traídas de otras cosas más que sacan de contexto la historia del diluvio y de Noé. Bien, vamos a ir con la primera de ellas. El primer error: Dios es un Dios castigador y malo por poner al hombre a trabajar y a comer con el sudor de su frente. Primer error. Pues bien, tenemos que conocer el contexto de por qué pasaron estas cosas. Si bien cuando la palabra del Señor nos dice que Dios creó a Adán y Eva en estado de perfección, Dios dejó una simple prueba: no comer de un árbol. Sin embargo, como sabemos, la historia dice que la humanidad, en este caso Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios. Cuando decidieron desobedecer abiertamente a Dios, vinieron consecuencias. Una de las consecuencias es que el hombre fue expulsado del Edén. Por ejemplo, también, aquí como lo dice Génesis, el capítulo 3, dice que a la serpiente fue un animal maldito entre todas las bestias de la tierra, que de ahora en adelante andaría por su pecho y comería tierra, que también las plantas les iban a crecer espinos y cardos, que otra de las consecuencias es que la mujer iba a sufrir de los dolores de parto, se iban a aumentar en gran manera. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La película muestra que cuando los descendientes de Caín dicen que Dios los puso a trabajar, que los puso a comer del pan, del sudor de su frente, lo toman como un castigo. El trabajo es una bendición, pero debemos tener en cuenta que esto llegó por consecuencia de desobedecer a Dios, no porque Dios lo impusiera como castigo. Estas son consecuencias. El trabajo es una bendición. El trabajo es lo mejor que podemos hacer. Así como dice un viejo adagio, el trabajo dignifica al hombre. Primer error:
colocar a Dios como malo y castigador por ponernos a trabajar. Segundo, criaturas que parecen de la evolución, un cuadrúpedo con escamas. Si bien es cierto, nosotros no podemos saber cómo eran las criaturas que fueron originalmente creadas por el Señor. Hoy tenemos indicios de algunas cosas, pero jamás Dios había creado una criatura así. ¿Por qué? Dios es un Dios de orden. Así como Él creó los cuadrúpedos, creó los animales de la tierra y creó también las aves del cielo. Si bien es cierto, criaturas como estas de cuadrúpedos con escamas, como se ve en la película, son animales traídos de la ficción, realmente traídos del paganismo. Pues allí hay mucha mezcla, hay mucho híbrido de animales que son cuadrúpedos con escamas. Sí hay muchas figuras y hay muchos animales que son creación más del paganismo que alguna figura o alguna cosa que Dios haya creado. Segundo error. Tercero, Noé era un hombre que halló gracia en los ojos del Señor, no buscaba la justicia propia. En esta película se muestra varias veces que Noé busca la justicia propia, matando a una gran cantidad de personas, pero no es así. Tenemos que ir a ver lo siguiente. ¿Por qué Dios tenía que destruir la tierra? Vamos a ir a Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5 dice: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del corazón o de los pensamientos del hombre era solo el mal. Y tenemos que ir al versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé fue un hombre, un varón justo y perfecto entre los de su tiempo, y con Dios caminó Noé. Si Noé era un hombre justo, era un hombre perfecto, quiere decir que no cometía pecado. No mataba, no robaba, no adulteraba, es decir, cumplía con los mandamientos de Dios. No era un hombre caprichoso que mataba a diestra y siniestra. Por lo tanto, el hecho de que la última parte del versículo 9 diga, con Dios caminó Noé, quiere decir que en ese momento Noé era el único hombre justo de su tiempo, sin cometer pecado, enseñando lo bueno a sus hijos. Por lo tanto, mostrar a Noé como un justiciero propio es error. Cuarto error. La película muestra que Noé tuvo visiones en sueños. Que supuestamente en esos sueños Dios demostraba lo que iba a acontecer, ¿sí? Y que a través de ese sueño Noé pudo adivinar lo que pasó. Pues bien, vamos a ir a Génesis, el capítulo 6 y el versículo 13. Así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso los destruiré con toda la tierra. Tenemos que tener en cuenta algo. La primera parte del versículo 13 dice: así dijo Dios a Noé. Dios habló a Noé directamente. Nada de cosas ambiguas, nada de sueños que podían ser o que podían llegar a tener interpretaciones. Fue Dios que habló con su propia voz y le dijo a Noé lo que tenía que hacer. No fue mediante sueños, no fue mediante visiones. Noé no tuvo que adivinar qué era lo que Dios quería, porque Dios se lo dijo directamente, así de simple. Muy bien, error número 5. Bueno, allí se nombra el personaje de Matusalén, quien es el abuelo de Noé. Efectivamente, así fue, existió, pero Matusalén ya había muerto cuando llegó la época del diluvio, y eso tiene su explicación. Pero vamos más adelante. Error número 6. Los gigantes. Allí aparecen gigantes. Ahora tenemos que tener en cuenta una cosa. La Biblia jamás dice que los gigantes eran seres amorfos. La Biblia nunca dice que los gigantes fueran seres extraños a la raza humana. Me refiero en cuanto a fisionomía, ¿sí? Jamás dice la Biblia que los gigantes hablaban a Noé. Error número 7.
Los ángeles caídos ayudan a Noé. Bien, este es uno de los errores más graves y es uno de los mensajes más peligrosos que tiene esta película. Supuestamente, los ángeles caídos han caído, pues bueno, ahí dicen que por desobedecer al Creador, ¿sí? Pero también dicen que ellos están en esa condición de condenación por ayudar al hombre, lo cual no es cierto. No es cierto. Los ángeles caídos están en esa condenación porque ellos mismos se lo buscaron. No hay prueba bíblica de que un demonio o un ángel caído haya ayudado al hombre. Al contrario, la función, y esto lo muestra la Biblia, la función que tienen Satanás y sus ángeles, ¿sí?, que son sus ángeles caídos, es la de matar al hombre, que el hombre se pierda, que no crea en Dios, que crea mentiras. Esa es la función de Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, no hay forma en que un ángel caído ayude a un humano. ¿Cómo podemos saberlo? Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12, vamos a ir allí. Y el versículo, a partir del versículo 7 nos empieza a hablar de la guerra en el cielo. Dice lo siguiente: hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué los ángeles caídos fueron arrojados del cielo? Cuando examinamos el texto de Ezequiel, el capítulo 28, vamos a ver que allí a Satanás le nació ser más que Dios. Y empezaron una guerra de rebelión contra Dios. Por lo tanto, los ángeles caídos, como lo dice aquí el texto, fueron arrojados a la tierra junto con Satanás. Pero dice claramente, Satanás que engaña a todo el mundo. Cuando examinamos Apocalipsis el capítulo 13, Apocalipsis el capítulo 13, dice que de la boca de la bestia, el dragón y el falso profeta salieron espíritus a manera de ranas que engañan a todo el mundo. Todo demonio lo único que busca es destruir al hombre, no ayudarlo. Por lo tanto, es un error grave y es un mensaje peligroso que tiene esta película, porque los demonios no ayudan a los seres humanos, lo único que quieren es destruirlos. Error número 8. El conocimiento acerca de la creación no vino por los ángeles caídos, sino por Dios, desde Adán y Eva por tradición oral y luego a través de las escrituras. Bien, este error es sumamente grave. La película dice, o cuando está hablando de este ángel caído, que a través de ellos fue que se conoció la historia de la creación, pero no fue así. Los libros antiguos de tradición hebrea cuentan que los relatos de la creación, así como la santa ley de Dios y todas las proezas que hizo por el pueblo de Israel, ¿sí?, desde la creación hasta toda la Torá, lo que se conoce como la Torá, fueron contadas por tradición oral, porque fue el mandato del Señor. Dios hablaba directamente con Adán, con Eva, con Noé, con todas las personas que habló directamente de la Biblia, le habló y les enseñó las cosas. No fueron los ángeles caídos quienes enseñaron el relato de la creación. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene, como también le conviene a Satanás, que nosotros creamos en un cuento de la evolución. Es más, de hecho, en la película se muestra el cuadro de la evolución, pero ya lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, los ángeles caídos no enseñaron al hombre que Dios es creador, porque a ellos no les conviene. Es una mentira y es un mensaje peligroso de esta película. Bien, continuemos. Matusalén, error número 9. Matusalén no era guerrero. Matusalén no protegía a los demonios ni a los ángeles caídos. En esta película se muestra que Matusalén era un personaje, un guerrero, un luchador que protegía a los ángeles caídos. Eso no es así. Matusalén fue un agricultor común y corriente. Se puede ver eso en los libros de tradición hebrea, también en la Biblia.
Matusalén no tenía la función de proteger demonios, ni de proteger ángeles caídos. Continuemos. Error número 10. Los ángeles caídos nunca pidieron perdón a Dios, sino que se unieron a Satanás en su rebelión y ayuda a que los humanos se destruyan. Si en verdad se arrepintieran, Dios los perdonaría, pero como no lo hacen ni lo harán, Dios no puede escucharlos. En la película dice claramente, no coloco esto por acá un momento, en la película uno de esos ángeles caídos cuenta que Dios no escucha sus oraciones, que Dios no escucha su arrepentimiento. Pues bien, en alguna ocasión en un programa que hago para radio internacional, unos jóvenes me preguntaban que por qué Dios no podía perdonar a Satanás ni a sus ángeles. Pues bien, la base para que Dios perdone está en el arrepentimiento. Ni Satanás ni sus ángeles se han arrepentido, por lo cual Dios no los puede perdonar y no lo van a hacer. Las escrituras nos muestran en Apocalipsis el capítulo 20 que Satanás y sus ángeles serán echados en el lago de fuego. Si los ángeles caídos se arrepintieran, no serían echados allí, pero no lo van a hacer. Por lo tanto, cuando una persona, o en este caso los ángeles caídos, no piden perdón a Dios y no se arrepienten, Dios no puede escucharlos. ¿Eso hace malo a Dios? Por supuesto que no, porque si en tu corazón no nace arrepentimiento, ¿cómo te puede perdonar Dios? Versículo 11. Matusalén no era protegido por demonios. La película muestra que Matusalén era protegido por estos ángeles caídos, lo cual no es cierto. No es cierto. El libro de los Salmos nos muestra, en muchos de los Salmos nos muestra, sobre todo quiero citar uno, no recuerdo bien dónde está el texto, dice lo siguiente: mis enemigos huirán cuando yo invocare, el Señor está por mí. Dios es quien protege a sus hijos, no los ángeles caídos. ¿Qué mensaje tan peligroso es este? En el Salmo 51, Señor protégeme. El Salmo 91, el Señor me protege. O el más conocido, el Salmo 23. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Permítame, se los voy a leer rápidamente. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, junto a tranquilas aguas me pastoreará. Restaura mi alma, me guía por sendas, por amor a su nombre. Así de sencillo. Toda la Biblia muestra que quien protege a sus hijos fieles es Dios, no los ángeles caídos. Por lo tanto, es un error grave que tiene esta película. Continuemos. Error número 12. La maldad y el pecado entró por Satanás y sus ángeles, y el hombre fue corrompido por Satanás. Bien. Muchas veces, bueno, en esa película, muchas veces no, en esa película hacen ver como que el hombre es el causante del pecado, pero no es así. Para poder entender, y esto es un error grave del director, poder entender por qué el pecado, por qué tantas cosas, tenemos que examinar qué era lo que Satanás pensaba en su corazón. Isaías, el capítulo 14 y el versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente, hablando de Satanás: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión al lado del norte me sentaré, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Y tenemos que ir un poco más atrás, versículo 12, para poder entender un poco mejor el contexto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tu soberbia y el sonido de tus arpas descendió al sepulcro, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. No sabemos cómo nació el pecado en Satanás, pero lo que sí sabemos es que en él nació la rebelión, en él nació el pecado. Y es algo, mis queridos jóvenes y youtuberos, como se diría el término, que hay que tener en cuenta, y es un dato: Satanás odia a la humanidad, la detesta. ¿Por qué? Vamos a entender por qué.
¿Por qué Satanás detesta a la humanidad? Por la siguiente razón. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Cuál es la misión de Satanás? Satanás lo único que quiere es destruir, engañar. ¿Y cómo lo hizo? De la siguiente manera. ¿Y cómo fue que entró el pecado a este mundo? De la siguiente manera. Génesis el capítulo 2 y el versículo 16 y 17 nos dice lo siguiente. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. El mandamiento era claro. Hay un árbol del fruto del cual ustedes no pueden comer, porque el día que coman van a morir ciertamente. Dios tiene la verdad en su palabra, pero la función de Satanás es engañar, es meter mentira donde no tiene que haber mentira. ¿Cómo fue que hizo Satanás? Vamos a ir allí. Génesis el capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Mire que aquí Satanás empieza a tergiversar la palabra de Dios. Dios dijo: de todo pueden comer menos de uno. Pero Satanás aquí está preguntando: ¿con que Dios dijo que ninguno? Miren cómo juega Satanás con la mente de nosotros. Y es lo que está haciendo en esta película. Versículo 2. La mujer respondió: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios: no comas de él ni lo toquéis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no moriréis. Cuando nos devolvemos, Dios dice: el día que coman de él van a morir. Pero ¿qué fue lo que dijo la serpiente? Esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. No es cierto, no moriréis. Entonces, este enemigo busca contradecir lo que dice la palabra de Dios. Esa fue la forma como entró el pecado. Ahora, le da una razón en el versículo 5 por la cual debía comer del árbol que Dios dijo no coman. Dice: sino que Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Hay una verdad aquí? Sí. ¿Cuál es esa verdad? Que seríamos conocedores del bien y del mal. Pero hay una mentira: seréis como Dios. Cuando volvemos al texto de Isaías, Satanás dice: y seré semejante al Altísimo. Lo que Satanás quiere es que nosotros creamos que somos dioses, o que somos como Dios. Pero eso es una gran mentira. Esta fue la mentira con la que engañó a Eva para que entrara el pecado al mundo, para que entrara la desobediencia y la tergiversación a la palabra de Dios. No fue enteramente la culpa de la humanidad, o en este caso del hombre. Fue Satanás quien perpetuó el pecado para que entrara aquí. Error número 13. Fue Dios quien vio lo bueno en Noé, no Satanás. En la película nos muestra y nos dice que este ángel caído vio que Noé era una persona buena. Tenemos que volver a Génesis el capítulo 6 y el versículo 8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé fue un hombre varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. La historia bíblica es clara. No fue un ángel caído que vio lo bueno en Moisés, fue Dios. Fue Dios quien lo vio, fue Dios quien vio que era un hombre bueno y por ende fue escogido por Dios, no por un ángel caído. Miren la mentira por dónde va. Error número 14. Tanto Enoc como Matusalén y Noé sabían muy bien lo que iba a acontecer, que la destrucción sería por agua. Muy bien. Allí resulta que Matusalén dice que si acaso la destrucción iba a ser por fuego, o que iba a ser destrucción, y Noé le dice: no, será por agua. Pero resulta que aquí Enoc, Matusalén y también Noé sabían perfectamente que la destrucción iba a ser por agua. ¿Cómo lo dice? Dice lo siguiente: Génesis capítulo 6 y el versículo 14 dice: hazte un arca de madera resinosa, harás aposentos en el arca y la envinarás con brea, dentro y por fuera.
Porque, versículo 17, porque yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda vida debajo del cielo, toda criatura con aliento de vida, todo lo que hay en esta tierra morirá. Dios le dijo claramente, porque voy a traer un diluvio. Noé no tuvo que adivinar. Ahora, ¿cómo sabía Matusalén también? Ahí vamos a entrar ahora sí a lo que dejamos pendiente en el punto 5. Tenemos que devolvernos a Génesis, el capítulo 5, donde allí vamos a ver una verdad espectacular. Primero, permítame saco aquí estos apuntes. Primero, el nombre Matusalén está compuesto de dos palabras hebreas, la palabra mut y la palabra shelach, las cuales significan, mut significa morir y la palabra shelach significa enviar. Prácticamente el nombre de Matusalén, o como se diría en hebreo, Metushelach, significa cuando muera será enviado. Cuando muera será enviado ¿qué? Bien. Para eso tenemos que ir a ver qué fue lo que Dios le dijo primero al bisabuelo de Noé, el primer profeta bíblico que se llamaba Enoc. Enoc engendró a Matusalén, pero resulta que Dios lo escogió como profeta. ¿Cómo así que lo escogió como profeta? Muy bien, vamos a entender lo siguiente. Primero, Dios escoge un profeta, le da un mensaje de juicio y de tiempo, le dice que lo predique, pero a ese profeta le dice, a ese primer profeta que escogió le dice, mira, este mensaje no es para tu tiempo, tú puedes descansar tranquilo. Según Génesis, el capítulo 5 y el versículo 24 nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, ¿qué profecía fue la que le dio Dios a Enoc? Cuando muera tu hijo, será enviado el diluvio. ¿Cómo así? Metushelach. Cuando muera Matusalén, será enviado el diluvio. Bien, hay libros de tradición hebrea que hablan que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Con la Biblia yo no puedo comprobar que sean 10 días, pero con la Biblia sí podemos comprobar que Matusalén murió el mismo año en que ocurrió el diluvio. Vamos a comprobarlo. Primero tenemos que ir a Génesis capítulo 5 y el versículo 25. Nos dice lo siguiente. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Lamec era el padre de Noé. Entonces tengamos ese número en cuenta, 187 años. Bien, vamos a ir al versículo 28. Nos dice, Lamec tenía 182 años cuando le nació un hijo. Y lo llamó Noé, porque dijo, este hijo nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que maldijo el Señor. Bien, 187 más 182. Finalmente tenemos que ir a Génesis el capítulo 7 y el versículo 11. Nos dice, en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron abiertas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. Muy bien, cuando sumamos 600 más 182 más 187 nos da 969 años. Exactamente nos da 969 años. Pero ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Pues bien, cuando vamos a Génesis el capítulo 5 y el versículo 27 nos dice lo siguiente. Así todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Esto nos comprueba que Matusalén murió el mismo año en que ocurrió el diluvio. Pero tenemos que recordar qué es lo que significa el nombre Matusalén. Cuando muera será enviado. Cuando murió Matusalén fue enviado el diluvio. Por lo tanto, Dios le dijo a Enoc, escuchen bien, cuando tu hijo muera será enviado el diluvio. Matusalén, como sabía qué significaba su nombre, él sabía perfectamente que la destrucción del mundo vendría por un diluvio, vendría por agua. Y finalmente Noé, cuando repasamos el Génesis capítulo 6 y el versículo 17, dice, porque yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Por lo tanto, el error que supuestamente habla, donde están hablando Noé y están hablando Matusalén, de saber si viene por agua o por fuego, es mentira. Los tres sabían perfectamente que Dios destruiría este mundo malvado por medio de un diluvio, por medio de agua. Error número 16.
Cuando Dios habló a Noé, no lo hizo con alucinaciones, ni con cosas ambiguas, ni difíciles de entender. Bien, en la película vemos que Matusalén le da como un bebedizo, o lo duerme, o algo así. Y a través de eso es que Noé empieza a ver las visualizaciones de la destrucción del mundo. Tenemos que volver a la Biblia. Génesis capítulo 6 y el versículo 13. Así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. No fue por medio de sueños, no fue por medio de visiones, no fue por medio de drogas. Dios habló a Noé. Por lo tanto, es un error lo que muestra esta película. Bien, continuamos. ¿Por qué Dios tenía que destruir la tierra? Volvemos nuevamente. Génesis capítulo 6 y el versículo 5. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Y hoy en día no es diferente. Si vemos las noticias, mujeres rociadas con ácido, hombres también, violencia los unos contra los otros, inclusive pues nuestros amigos ateos se ponen en contra nuestra por el hecho de que nosotros ponemos a la Biblia por encima de cualquier cosa. Todo eso genera violencia. Lo primero que pensamos es en hacer el continuo el mal, el mal, el mal, el mal. Y ya llega un momento en que Dios dice no más, no más. Esa es la razón por la que Dios destruyó la tierra. Bien, error número 18. Dice, Noé fue salvo por gracia, por ser el único obediente. En la película dice que en el arca solamente irán los seres inocentes. Bien, que en este caso eran los animales. Y claro que sí, los animales son totalmente inocentes de lo que nosotros hacemos, pero ellos sufren las consecuencias de nuestros actos. Nada más tenemos que ver la sequía que hay por Casanare, en Colombia, para los que ven esto a través de Latinoamérica. Nada más hay que ver cómo los animales mueren en la calle desnutridos, los que son arrojados, digamos las mascotas como los perros, como son arrojados, ellos son inocentes, pero sufren las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Aún así, tenemos que entrar a ver el versículo bíblico, nuevamente, tenemos que ver. Génesis el capítulo 7 y el versículo 1 dice: después el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. La película muestra y dice que los únicos inocentes son los animales, que Dios únicamente va a salvar a los animales. Pero no es cierto. Dios dice: a ti te voy a salvar, porque ante ti he visto gracia. Noé fue salvo por gracia desde ese tiempo, imagínense. Para aquellos hermanos que creen que en el Antiguo Testamento se salvaba por obras, para nada. Noé también fue salvo por gracia. Bien, continuemos. Error número 19. La película nos muestra que la idea del arca fue de Noé. Es una total mentira. ¿Por qué? Vamos a ir a Génesis el capítulo 6 y el versículo 14. Hazte un arca de madera resinosa, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. La harás de esta medida: 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Le harás una ventana a un codo por debajo de la cubierta del arca. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Entonces la idea del arca no fue de Noé, fue de Dios. Y como vemos, Dios les dio instrucciones precisas de cómo tenía que hacer el arca. No fue idea de los ángeles caídos, no fue idea de Noé. Dios le ordenó a Noé hacer el arca con especificaciones. Por lo tanto, lo que muestra la película es un error. Los ángeles caídos ayudaron a Noé. Íbamos en el error 20. Los ángeles caídos perdieron todo por su rebeldía. Dice aquí, el error número 20 dice: los ángeles caídos perdieron todo, supuestamente por ayudar al hombre. Eso no es cierto. Eso no es cierto.
como ya vimos en el capítulo 12 de Apocalipsis, a partir del versículo 7 en adelante, vimos que los ángeles se unieron en su rebelión y en su guerra contra Dios, y por eso fueron expulsados del cielo. Ya vimos en Génesis el capítulo 3 que fue Satanás quien engañó al hombre. Entonces no es cierto que los ángeles caídos estén condenados por ayudarnos a nosotros. Eso es una mentira, es una total falacia, y eso va todo en contra de las escrituras. Error número 21. Las fuentes de las aguas se rompieron en ese día. Muy bien. Tenemos que entender lo siguiente. La palabra del Señor nos dice claramente que las fuentes de las aguas se rompieron cuando Noé y su familia y las esposas de sus 3 hijos entraron al arca. Bien, vamos a ir a corroborarlo. Génesis, el capítulo 7, nos dice lo siguiente. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Y entraron en el arca Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Bien, aquí nos dice, bueno, vamos a seguir adelante. Dice, y al 7º día el agua del diluvio vino sobre la tierra. ¿Cuál al 7º día? Tenemos que volver. Miren, Noé entró en el arca. Y el versículo 10 me dice, y al 7º día el agua del diluvio vino sobre la tierra. Noé no vio cuando la tierra se abrió, cuando cayó la primera gota. Para ese tiempo Noé ya estaba adentro. Por lo tanto, es un error que la película muestra que las fuentes de las aguas se rompen antes de que Noé entrara al arca. Los ángeles caídos ayudaron a Noé. No es cierto. No es cierto. Los ángeles caídos no ayudaron a Noé. De hecho, hay un libro muy bueno que recomiendo que se llama La historia de la redención, y otro que se llama Patriarcas y Profetas, que claramente explica en una visión más amplia que los ángeles caídos temieron por su vida cuando llegó el diluvio. Que los ángeles caídos estaban haciendo todo lo posible para que Noé no construyera esa arca. Pero bien, dice lo siguiente. Génesis capítulo 6 y el versículo 22 dice, y Noé lo hizo así, hizo conforme todo lo que Dios mandó. Quien hizo el arca fueron Noé y su familia. No hubo ningún ángel caído que ayudara a Noé. Eso no lo dice la Biblia, y eso lo que está mostrando la película es totalmente en contra de la palabra de Dios. Seguimos. Error número 23. Las personas, los hijos de Caín, o los descendientes de Caín, le siguen echando la culpa a Dios porque tienen que trabajar y comer con el sudor de su frente. Ya vimos que es una consecuencia de la desobediencia a Dios. Dios no quiso hacer que el trabajo fuera una carga. De hecho, Dios ya había estipulado el trabajo antes de la caída del hombre. Por lo tanto, eso no es cierto. Bien. Error número 24. Los ángeles caídos pelean por Noé. Error. 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 Cuando examinamos algunos textos, por ejemplo de Gedeón, en Segunda de Samuel, para los que conocen la historia bíblica, los que no, los invito a que lean Segunda de Samuel. Hay allí, disculpen, eso es más adelante, creo que es Segunda de Reyes. Bien, allí hay un guerrero que se llama Gedeón. Gedeón tenía muy poquitos soldados, pero resulta que Dios le dice a Gedeón que él va a pelear, que Dios va a pelear por él. Y Gedeón ve una miríada y miríada y miríada de ángeles que pelean por el ser humano, pero son ángeles del cielo, no ángeles caídos. Es Dios quien protege y pelea por nosotros, no los ángeles caídos. Es una total falacia. Continuemos. Error 25.
Los animales entran mientras el arca se alista. Mentira, total mentira. Volvamos a Génesis, el capítulo 7. Dice lo siguiente. Perdón, desde el capítulo 7, desde el versículo 1 dice: Después el Señor dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios tomarás una pareja, macho y hembra. También las aves del cielo tomarás 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre toda la tierra. Porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. Y Noé hizo conforme todo lo que mandó el Señor. Pues bien, Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Entraron en el arca Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales limpios, de los que no eran limpios, de las aves y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Y el 7º día el agua del diluvio vino sobre la tierra. Pues bien, aquí el texto es claro y nos está diciendo que cuando el arca estuvo terminada, hasta ese momento, primero entró Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y después de que entraron ellos, entraron los animales. No fue al revés. No fue que los animales llegaran de a poquitos y mientras tanto les daban algún menjurje o a oler algo para que durmieran. No es cierto. Eso no es cierto. Aquí supuestamente los animales van llegando conforme el arca está lista, pero no es así. El arca ya estaba lista y no había llovido ni la primera gota de agua cuando los animales o mientras los animales llegaran. Error número 26. Solo hay, supuestamente aquí Noé juzga quién es bueno y quién es malo para entrar en el arca. Es un error garrafal. Supuestamente Noé, como vemos en la película, o los que no lo han visto van a ver, que Noé de una u otra manera empieza a juzgar quién es el que entra en el arca y quién no. Pero tenemos que ver que es Dios quien, primero, Dios es el que juzga y es el que dice quién es bueno y quién es no para poder entrar al arca. No fue Noé. Ya lo vimos en Génesis el capítulo 6, el capítulo 6, el versículo 8, el versículo 9. También lo vimos en Génesis el capítulo 7, en el versículo 1, que es Dios quien dice: tú eres tú eres quien ha hallado gracia ante mis ojos. No es Noé, jamás es Noé quien juzga a quién debe entrar al arca o quién no. Bien, ya versículo 27. Matusalén es curandero y mago o hipnotista. Muy bien, Matusalén no es nada de eso. Él no hipnotiza a la gente poniéndole el dedo en la frente que se va a dormir, ni tampoco le pone las manos a alguien para que se cure. Es un error del carismatismo actual, de que una persona puede ser curandera, de que una persona es hipnotista. Para nada. Matusalén no tenía esa función. Matusalén, y la misión de Matusalén era clara: cuando muera será enviado el diluvio. No era mago, no era curandero, no era hipnotista, no era que, ay, duérmete y todo el mundo se duerme. No es así, es un error garrafal. Error número 28. Sem tenía relaciones sexuales antes del matrimonio. Error, 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 error. La palabra de Dios es clara al decir que ninguna pareja puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque se constituye en fornicación. Es lo que la palabra de Dios dice. Bien, ahora, en los relatos posteriores del Génesis, a partir del versículo 8 en adelante, ¿sí? Y para aquellos que estudian teología, sabemos que de Sem descendieron los semitas, los únicos hijos fieles a Dios. De hecho, Sem era un hijo extremadamente obediente, era un hijo extremadamente recto.
Era el único de los 3 hijos que llevaba a cabo lo que Dios decía, lo que Noé le había enseñado de parte de Dios. Así de sencillo. Por lo tanto, Sem sabía perfectamente que no podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es un error garrafal lo que está mostrando acá y es una excusa para decirle a los jóvenes, hagan lo que se les dé la gana con su sexualidad. Error 29. Dice, antes de caer la primera gota, Dios ya había encerrado a Noé, a su esposa, hijos y nueras, y también a los animales en el arca. Muy bien. Hay un error allí garrafal. Noé está parado y está mirando al cielo cuando le cae la primera gota de agua. Vamos a ir nuevamente a las escrituras. Entraron en el arca Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Volvemos al versículo 10. Y al séptimo día el agua del diluvio vino sobre la tierra. La Biblia nos está contando que entran Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y entran las 3 esposas, la esposa de Sem, la esposa de Cam, la esposa de Jafet. Los 3 hijos estaban casados. Y allí nos muestra otro error. Supuestamente uno está con su pareja pero no está casado, el otro también está rejuntado, pero Cam no tiene esposa. Eso es un error garrafal. Es garrafal. Y nos muestra también que las gotas y el diluvio vino cuando Noé y su familia todavía estaban afuera. Error garrafal. Aquí nos dice que entraron 7 días antes de que cayera la primera gota. Volvemos a repetirlo. Génesis capítulo 7 y el versículo 10. Y al séptimo día el agua del diluvio vino sobre la tierra. Noé no estuvo afuera cuando cayó la primera gota. Hasta el séptimo día de haber entrado en el arca cayó la primera gota. Error garrafal de esta película. Continuamos. Íbamos en el error 29. Error 30. Fue Dios quien cerró la puerta del arca. Allí nos muestra que es Noé quien tiene voluntad de abrir y cerrar la puerta del arca cuando él quiera. Eso nos lo muestra en la película. Sin embargo, tenemos que ver que fue Dios quien cerró la puerta del arca. Vamos a verlo. Uy, se me perdió el versículo bíblico. Bueno, se los debo. En la descripción del video voy a dejar todos los versículos bíblicos que están allí, que es Dios quien cierra la puerta del arca. No es Noé. Muy bien. Dice lo siguiente. Error 31. Los antediluvianos no creyeron hasta que vino el diluvio. Así lo dijo Jesús. Muy bien. En Mateo el capítulo 24, esto lo vamos a comprobar. Mateo el capítulo 24 dice Jesús claramente: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. 26. Mateo 24. Como en los días de Noé. Permítanme un segundo. Mateo 24 y el versículo 37 dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Jesús, las palabras del Señor Jesús son claras. La gente seguía en su vida común y corriente hasta que Noé entró al arca. Hoy en día seguimos nuestra vida común y corriente, pero no sabemos el día en que Jesús va a volver. Dice lo siguiente, versículo 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Supuestamente en la película muestran que las personas arman una batalla campal para entrar al arca, obligados.
Pero la Biblia dice que no conocieron hasta que vino el diluvio. Ahora, todos fueron advertidos. Todas las personas, los antediluvianos, fueron advertidos. Pero como dice la palabra del Señor, ellos no conocieron o no entendieron hasta que les llegó el agua al cuello. Hasta ese momento entendieron, y en ese momento era cuando rogaban entrar al arca de Noé. Eso hay libros de tradición judía, está el libro Patriarcas y Profetas que también amplía esta visión un poco más, pero los antediluvianos no pelearon, no armaron una batalla estilo El Señor de los Anillos, nada de eso para entrar al arca. Es una total mentira, una total falacia de esta película. Error 32. Noé nunca peleó. Dios lo protegió dentro del arca. Ya vimos que Noé entra y hasta el séptimo día es que llega el diluvio. Por lo tanto, Noé no peleó con nadie para que no entrara al arca. Noé no tuvo que ir a guerrearse con nadie. Dios lo protegió ahí encerradito. Es una total mentira lo que pasó allí, lo que muestra la película. Error 33. Los antediluvianos peleaban y uno logró filtrarse en el arca. Bien, eso es mentira. La Biblia jamás muestra que los antediluvianos tuvieran que pelear para entrar al arca. Simplemente, como lo dijo Jesús, ellos seguían su vida común y corriente. Se casaban, daban en casamiento, comían, bebían, pero no entendieron hasta que llegó el diluvio. Por lo tanto, una batalla campal es una total mentira, es un error de contexto que saca todo propósito del diluvio. Error 34. Ni los ángeles del cielo, ni los ángeles caídos pueden morir con armas humanas. Aquí muestran, y es no sé ni cómo decirlo, de verdad catalogarlo, la película muestra que los ángeles caídos son muertos por armas humanas, que los hombres pueden matar a los ángeles caídos, pero eso es una total mentira. Ellos no pueden morir por manos humanas. Si así fuera, ya estarían extintos, pero no es así, porque nosotros somos más malos todavía. Pero no es así. Ni los ángeles caídos, ni los ángeles del cielo pueden morir. Es así de simple. Nosotros no podemos matarlos. Dios sí puede exterminarlos, claro que sí, pero nosotros no podemos matar ángeles caídos. Una mentira. Error 35. Matusalén había muerto antes del diluvio. La película muestra que Matusalén está buscando un fruto para comer y que cuando se lo come llega el agua y se lo lleva. Mentira. Ya vimos anteriormente que Metushelach, o cuando muera será enviado, ya había muerto antes de que llegase el diluvio. 36. Noé ya estaba dentro del arca cuando la tierra empezó a inundarse. Ya lo vimos. Error 37. Error 37. Uno de los impíos entró en el arca. Mentira. Mentira. ¿Quiénes entraron al arca? Tenemos que volver a verlo. Génesis, el capítulo 7 y el versículo 7. Entraron en el arca Noé y sus hijos, su esposa, la esposa de Noé, y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Disculpen. Entraron 8 personas. Los 3 hijos de Noé, con sus 3 esposas, Noé y su esposa. 8 personas entraron al arca. No entraron más ni entraron menos. ¿Por qué es una mentira? Esto tiene un significado profético increíble. Increíble. El arca de la alianza preserva lo bueno que hay para una prolongación de la humanidad, para una repoblación. Cuando este mundo sea nuevamente creado, Dios pondrá a los que salvó en la Nueva Jerusalén, como una especie de arca. Y solo entrarán allí los que Dios considera justos para salvar. Allí no puede entrar ningún impío. ¿Por qué? Porque ningún impío puede estar delante de la presencia de Dios. No puede estar en el arca que Dios mandó construir para salvar a la humanidad. Por lo tanto, que la película muestre que un impío entró es una mentira, es una falacia.
Bien, después de esta pausa, error número 38. Dentro del relato de la creación muestran la evolución y esto es una grosería. Esto es una bofetada, esto es un escupitajo a la palabra del Señor. Tenemos que recordar lo siguiente. Génesis el capítulo 2. Génesis el capítulo 2. Dice lo siguiente. En el versículo 7. Dios modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Cuando Noé de la película empieza a contar la historia de la creación, la imagen o las imágenes que muestran allí muestran la evolución. Y es una grosería esto. Los animales no fueron creados por evolución. Los animales también fueron creados del polvo de la tierra. Eso lo dice Génesis, el capítulo 1. Y vamos a ir... vamos a ir allí al versículo 21. Dice lo siguiente. Y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que huye en el agua, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad el agua de los mares y las aves multiplíquense en la tierra. Fue la mañana y la tarde del quinto día. Entonces Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles, animales silvestres según su especie, y así sucedió. Y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil según su especie, y vio Dios que era bueno. No dice la Biblia que Dios cogió una ameba o una célula y le dijo reprodúzcase y hágase animal, y usted después va a evolucionar en otra cosa. Las imágenes muestran el cuadro de la evolución, no de la creación, y es un mensaje peligroso. Los mensajes y la mentira más peligrosa es la que está escondida con la verdad. Así hizo Satanás con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Error grave y una bofetada contra Dios. Dice allí que supuestamente Adán y Eva no conocían el fruto prohibido, que ellos lo comieron pero no conocían. Eso es una mentira. Génesis el capítulo 2 y los versículos 16 y 17 nos dice claramente que Dios les mostró de qué árbol no debían comer y cuáles eran las consecuencias de comer ese árbol. Error número 40. No fue por culpa del hombre que el mal entró, fue por culpa de Satanás. Satanás fue quien trajo la maldad a la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver el hombre? Sí, el hombre accedió a que la maldad y el pecado entraran, mas no es culpa 100% del ser humano. Error número 41. Dice allí que entraron una sola pareja de todos los animales. Bien, Génesis el capítulo 7 y el versículo 2 nos dice lo siguiente. De todo animal tomarás 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. ¿Entendido el mensaje? 7 parejas de animales limpios, una pareja de animales sucios o animales no limpios, como lo dice la escritura. También de las aves del cielo tomarás 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre toda la tierra. Bien. Error 42. Es Dios quien abre y cierra los vientres, no Matusalén. Allí muestran a Matusalén como un hombre milagroso, como un hombre que supuestamente puede realizar milagros, abrir el vientre, cerrarlo. Fue quien curó a quien va a ser la esposa de Sem, pero no es así. Es Dios quien realiza los milagros, no un hombre. Es Dios quien lo hace. Aparte de eso, cuando Jesús, y eso lo pueden ver ustedes en los relatos de los evangelios, cuando el Señor Jesús realiza un milagro, lo primero que dice es darle gracias a Dios, no a mí, a Dios.
no a mí, a Dios, no a mí. Muy bien. Error 43 dice, mientras duró el diluvio, Noé no podía abrir ni cerrar el arca. Mientras sucedió el diluvio, y lo vamos a ver, Génesis el capítulo 7, Génesis el capítulo 7, nos dice allí lo siguiente, versículo 12, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ese mismo día entraron en el arca Noé, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. Ellos y todo animal silvestre según su especie, todo animal doméstico según su especie, todo reptil según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro volátil. Dice en el versículo 17, el diluvio duró 40 días sobre la tierra, y el agua creció y alzó el arca y se elevó sobre la tierra. El agua subió y creció en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua. El agua subió mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo del cielo quedaron cubiertos. Más adelante nos dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra. El hombre y las bestias y los reptiles y las aves del cielo fueron todos raídos de la tierra, y quedó Noé, miren esto, quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca, y el agua prevaleció sobre la tierra durante 150 días más. En el versículo 8, en el capítulo 8 en adelante nos va a mostrar que Dios es quien le da la orden a Noé de salir. Noé no podía salir antes. Fue Dios quien le dio la orden de salir a Noé, dice. Entonces se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. Y Dios envió un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y la lluvia del cielo fue detenida. Y decreció el agua sobre la tierra, yendo y volviendo. El agua se retiró al fin de los 150 días. Y el arca se posó sobre el 17 del séptimo mes, sobre los montes de Ararat. Versículo 8. Después envió la paloma para ver si el agua se había retirado sobre la superficie de la tierra. Y la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie y volvió al arca. Perdón. Porque el agua estaba aún sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano, la tomó e hizo entrar consigo al arca. Ahora, ¿por dónde la envió? Hay que hacer cuenta, ¿no? Dice lo siguiente, al cabo de los 40 días abrió Noé la ventana del arca. Abrió Noé la ventana del arca, no la puerta. Y por esa ventana fue que mandó las palomas, fue que mandó un cuervo. Así fue que hizo Noé. Finalmente, en el año 601 de Noé, en el primer mes, el agua se secó sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Esto nos comprueba, mis yoguteros, los que están viendo, que Noé no podía abrir las puertas del arca mientras el agua no se hubiera secado. Hasta este punto Noé estaba encerradito con su familia, con los animales, y no podían salir, no podían abrir la puerta hasta que la tierra se secó completamente. Y vamos, la lluvia... Bien, error 44. Cuando el diluvio terminó, Noé envió un ave por una ventana. Mientras hubiera agua no podían salir. Ya lo leímos. Error 45. La lluvia paró por el embarazo de la esposa de Sem. Mentira. Mentira. Y esta historia paralela es lo que le quita total propósito al diluvio. La lluvia no paró porque la esposa de Sem estuviera embarazada. Es una mentira, es una tergiversación de la palabra del Señor. Dice, entonces Dios se acordó de Noé, de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y Dios envió un viento sobre la tierra. Se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas del cielo. La lluvia del cielo fue detenida. Fue detenida porque Dios se acordó de su pacto con Noé.
no porque la esposa de Sem estuviera embarazada, es una mentira. Y a partir de aquí viene una de las peores, uno de los peores mensajes de esta película. Uno de tantos, porque ya vimos que supuestamente nosotros le debemos o le salimos a deber a los demonios, le salimos a deber a Satanás, supuestamente nosotros somos los causantes del mal en todo el mundo. No es así. Pero esto, a partir de aquí, a partir del embarazo de la esposa de Sem, es que empieza uno de los mensajes más tristes y más mentirosos y más blasfemos de esta película. Es horrible. Dice 46, error 46. La Biblia nunca habla de que Noé debía matar a un niño para que eso, tuviera que matar a un niño o a su nieto. Eso desvirtúa el carácter de Dios. Cuando Noé sale del arca, sale feliz, sale contento con toda su familia a repoblar la tierra, pero la Biblia jamás nombra que Dios le ordenara a Noé que tenía que matar a su nieta o al hijo que llevaba a las entrañas la esposa de Sem. Eso desvirtúa el carácter de Dios. Dios no lo mandó en ningún momento. Cuando la criatura es inocente, Dios no tiene por qué mandarla a matar. Es ilógico. No tiene razón de ser. No tiene fundamento bíblico. Ahora sé que muchos escépticos me van a decir, uy, pero es que más adelante en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel y también en varios libros de los profetas, como también Daniel, en Daniel no, sobre todo en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, Dios manda matar a mujeres, a niños, a ancianos sin contemplación. Pero eso es una falta de contexto, porque resulta que en realidad, cuando se examinan los versículos bíblicos y se examina la historia por completo, vamos a ver que quienes en realidad mataron a esos niños y mujeres y ancianos fueron los caldeos, no Dios. Error, ¿dónde íbamos? Error 47. Sem fue la simiente obediente. Bien, allí muestran que supuestamente Sem quería matar a Noé. También muestra que Sem quería escapar cuando las aguas todavía estaban sobre la tierra, lo cual ya vimos es mentira. Noé salió hasta que la tierra se secó. Pero Sem, al ser su primogénito, el primogénito era el hijo más obediente hacia su padre, porque todo primogénito era simbolismo de Jesús. Así que Sem fue obediente, no fue desobediente, ni tramó cosas, ni quiso matar a Noé. Es una mentira esa cosa. Error 48. Todos salieron del arca cuando la tierra todavía estaba llena de agua y en son de pelea. Mentiras, ya vimos aquí que hasta que la tierra se secó, el hombre, o en este caso Noé y su familia, salieron del arca. Error 49. La película menciona que lo último tiene que ver o es concerniente con el bebé o los bebés de Sem. Que Dios detendría el diluvio si la bebé o las bebés morirían. Eso no es cierto. La Biblia jamás habla de que el bebé de Sem tuviera que morir para que parara el diluvio. Es una mentira. Error 50. La maldición de Cam llegó por ver desnudo a Noé. Vamos a dejar esa parte para el final, que es uno de los errores que más ha mostrado aquí la película. Resulta que la película muestra que supuestamente Cam no entró al arca, entró al arca sin esposa y que Noé no salvó a quien era la esposa de Cam. Pero la Biblia muestra, y volvemos al capítulo 7, versículo 2, dice que entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Las esposas de cada uno entraron completicos, no entraron más. Y supuestamente de allí empezó la rebeldía de Cam, y que también Cam se volvió rebelde porque hablaba con los descendientes de Caín. Pues bien, vamos a ver más adelante que no es así. Vamos a ver que la maldición que cayó sobre Cam fue por ver desnudo a Noé. 51. Noé nunca peleó con un antediluviano. Como ya vimos,
Antes de entrar al arca, Noé supuestamente empieza a pelear con todo el mundo, lo cual la Biblia dice que no es así. Después, supuestamente, entra un impío, o uno de los rebeldes impíos, al arca, y que Noé allí se da golpes con este señor, y que aparte Cam y Sem lo quieren matar, lo cual no es cierto. No es cierto. Ya vimos que la Biblia dice que ningún impío, ninguna persona impía entró al arca. Así de sencillo. Por lo tanto, Noé nunca tuvo que pelear. Bien. Bien. La cuestión de el hijo o las hijas de Sem, así como la historia del antediluviano que entró al arca, fueron historias agregadas que saca de contexto el propósito que tiene Dios con enseñar lo del diluvio. Es una película 100% descontextualizada. Es una película que no tiene cero contexto bíblico. Toma partes de la Biblia, sí, pero no cuenta la historia real. Y cuando uno no cuenta la historia como es, cuando uno... eso es como el noticiero. El noticiero cuenta una noticia mentirosa, entonces la gente logra tener una idea equivocada de los hechos. Esto fue lo que pasó con la película. Pero sigamos con los errores. Error 52. Ni Sem, ni Cam, ni Jafet querían matar a Noé. Ni Noé quería matar a sus nietos. Ni fue mandato de Dios que Noé matara a sus nietas. Así de sencillo. Es un error que muestra la película y que a la luz de la Biblia jamás pasó. Jamás pasó. Bien. Error 53. La misión de Noé era repoblar la tierra, o sea, salvar lo que Dios dijo y repoblar la tierra. Esa era la misión de Noé, no era ninguna otra. La película menciona que Noé tiene otra misión, pero no es esa. Error 54. Nunca fue mandato de Dios matar a los nietos de Noé. Bien, en la película se muestra que Noé mira al cielo y le dice a Dios, no puedo hacer eso. Está desobedeciendo a Dios. Bien, tenemos que volver al texto bíblico. Génesis 6 y el versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Si un varón o una persona, Dios la considera perfecta y haya gracia ante los ojos de Dios, es porque es una persona 100% obediente a Dios. Ahora, tenemos que aclarar nuevamente. Dios no mandó matar a las nietas de Noé. No hay versículo bíblico que lo sustente. No es bíblico eso que muestra esa película. Por lo tanto, tampoco es bíblico que aquí Noé quiera matar a sus nietas. Es un error garrafal y de contexto de esta película. Error 55. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar en agradecimiento a Dios. ¿Por qué agradecimiento? Porque Dios lo salvó. ¿Qué es lo mínimo que uno le dice a una persona cuando lo salva de algo? Agradecerle. Y Noé hizo un altar. Vamos a leer. Génesis capítulo 8 y el versículo 20 dice: Y edificó Noé un altar al Señor. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar. Al percibir el grato aroma, el Señor dijo en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente. Mientras dure la tierra no cesarán la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Noé lo primero que hace es montar un altar, agradecerle al Señor, tomar sacrificios de animales limpios, y eso tiene que ver con con un sistema de sacrificios que Dios tuvo que colocar, de sacrificar animales limpios como simbolismo de Jesús de Nazaret, y Dios da la promesa de que nunca más destruirá la tierra por agua, ni a todo ser viviente, que no faltaría la lluvia, que no faltaría absolutamente nada mientras existiera este planeta. Pues bien, aquí lo primero que muestran es que Noé sale enemistado con sus hijos, sale enemistado con su esposa, sale enemistado con todo el mundo. Pero la Biblia dice que no,
todos salieron en paz y lo primero que hace Noé es edificar un altar, agradecer a Dios por haberlo salvado y Dios en ese grato aroma dice, no voy a volver a destruir la tierra de esta manera. Así que miren los errores que tiene esta película. Error número 56. Y esto tiene que ver con lo que habíamos visto, con lo que dejamos pendiente. Con la cuestión de que la maldición de Cam llegó, aquí está, el error 50. La maldición de Cam llegó por ver desnudo a Noé, no porque Noé saliera enemistado con él. Volvemos a lo que dice la película. La película dice que Cam odió a su padre porque no salvó a la mujer que él había escogido. Pues bien, la Biblia dice que entraron los 3 hijos casaditos con sus esposas al arca. Por lo tanto, no había forma que Cam odiara a su padre porque no le dejó entrar a su esposa. La Biblia dice que la esposa de Cam también entró al arca y también fue salva. Pero tenemos un grave problema. Resulta que después y eso pasó mucho tiempo después del diluvio, cuando ya se habían asentado, ¿sí?, en el monte Ararat, antes de que fueran dispersados, de que Sem cogiera un caminito, de que Cam cogiera otro camino y Jafet otro caminito, antes de todo eso sucedió algo por lo cual tenemos que ver que Cam fue maldito. Bien, ¿dónde está? Eso está en Génesis, permítanme un segundo. Eso está en Génesis, el capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 20. Nos dice: después empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Todo eso pasó después del diluvio. Pero cuando bebió de este vino, se embriagó y quedó descubierto en medio de su tienda. La película muestra que Noé se emborracha no porque esté despechado, no porque esté triste, simplemente pues Noé cometió el error de tomar vino fermentado. Pero aquí la Biblia me dice que quedó desnudo. O sea, fue tanta la borrachera que él quedó desnudo en medio de su tienda. Bien. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Cuando Cam llega y ve a Noé desnudo, lo primero que a él se le pasa por la mente es una idea totalmente morbosa. Y va y se lo cuenta a sus hermanos. Se lo contó a sus hermanos en forma de chiste, en forma morbosa, en forma mala. Vamos a ver qué fue lo que hizo Sem y Jafet, los otros 2 hijos. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás con el rostro vuelto, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Miren el contexto de esto. Cam no se fue peleado por su papá por no haberle salvado la mujer. Es más, para ese momento ni siquiera estaban peleando. Cam cometió un gran pecado que fue ver la desnudez de su padre de forma morbosa, de forma mala, y de ir a contárselos a sus hermanos como si fuera un chiste. Ese fue el pecado de Cam. Pero mire que Sem y Jafet no vieron la desnudez de su padre, sino que mirando hacia otro lado, cubrieron a Noé. Miren cómo cambia la Biblia a lo que muestra esta película. Versículo 24. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor había hecho. Supo lo que Cam hizo. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Y agregó: bendito sea Sem por el Señor mi Dios, y Canaán sea su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. En total, Noé vivió 950 años y murió. Entonces, Cam no se fue del lado de Noé enemistado por la esposa. Noé maldijo a Cam, padre de los cananitas, ¿sí?, por haberlo visto desnudo, en forma morbosa, por no haber respetado a su padre.
La película muestra que Noé sale enemistado, o sea, que Cam se va del lado de su padre y que Noé es el malo del paseo. Pero la Biblia nos muestra que en realidad Cam fue el malo del paseo por haber visto desnudo a su padre y verlo de forma morbosa y antes reírse de él. Por eso, esta película cambia contexto de muchas, muchas, muchas cosas. Voy a verla por una segunda y tercera vez, porque estoy seguro que hay muchas cosas más que no tienen que ver con la Biblia. Por eso aconsejo, no voy a decirles que no la vean. Al contrario, véanla. Pero si lo van a ver, primero lean el relato bíblico. Lean lo que la Biblia dice con respecto al tema del diluvio. Y miren ustedes y comparen si lo que la película muestra tiene que ver con la Biblia. Hay cosas muy pequeñas, pero muy pequeñas, que este director tomó para hacer la película. Pero cosas muy pequeñas de la Biblia, son pormenores, cosas muy chiquitas. Porque puedo decir que más del 90% del contenido de la película es mentira. Es totalmente mentira. Y lo hemos comprobado. Solo hubo una cosa en la película que me gustó. Una. No puede ser todo malo. Solo una me gustó. Y es que le dan a Dios el título que se merece. El creador. Porque Dios es el creador. No es la evolución. No son los extraterrestres. Así como el tipo este que sale con los pelos así parados. No. Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de los animales, del hombre. Pero Dios no es el creador de la maldad. La maldad nació en quien conocemos como Satanás y fue Satanás quien corrompió a los ángeles que hoy conocemos como ángeles caídos y también corrompió al hombre. Pero Dios no es perpetuador del mal. Es Dios quien quiere bendición para ti y por eso dejó su palabra. Su palabra. En su palabra está la verdad. Y este mensaje final quiero dejarlo para ustedes, que fue lo que dijo el Señor Jesús, rogándole a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que mis queridos amigos, como les dije, no quiero decirles que no vean la película, véanla. Si es por cuestión de fotografía y otros aspectos técnicos que tiene el cine, sí, tiene cosas muy buenas la fotografía. Russell Crowe es buen actor. Lo mismo que el casting que está allí, las personas, los otros actores, pero por contenido bíblico, por contenido espiritual, por contenido que Dios quiere enseñar con respecto al diluvio, se rajaron completamente. Este director se rajó, no cuenta la historia como es, sacó historias paralelas que no tienen nada que ver con el relato bíblico. Esas historias paralelas desvirtúan el carácter de Dios. Sacan de contexto, como ya dije, el propósito del diluvio. Y pues nada, simplemente si la van a ver por una segunda vez, por favor lean el relato bíblico, no lean otros libros, o bueno, sí, hay otro libro que yo recomiendo, pero por favor lean el relato bíblico, lean lo que Jesús dice con respecto al diluvio. Lean también, hay otro libro que recomiendo mucho, que lo tengo por aquí, es este libro. Perdón, este no es. Es este libro que habla acerca del diluvio y cuenta muchos pormenores. Se llama Patriarcas y Profetas. La autora es Elena White y también el libro La historia de la redención. Pero si no les gusta leer este libro, no hay ningún problema. Toda la base y la verdad está aquí en la Biblia. Por favor, lean la Biblia. Por favor, lean el relato de aquí. No hay otra verdad, la verdad es la que está aquí en esta Biblia. Dios no le gusta matar niños, a Dios no le gusta que el hombre conviva con ángeles caídos, a Dios nunca ordenó que los ángeles caídos nos ayudaran. Es decir, lean lo que está aquí para poder ver esa película nuevamente. Espero que esto haya sido de ayuda para que esta luz que tiene la Biblia les llegue a ustedes. Como les dije, no se trata de solamente que sea una cosa enteramente religiosa, como he recibido acusaciones de algunos de mis amigos. Tiene que ver con el hecho de la salvación. Tiene que ver con el hecho de que yo, como creyente de Dios, no puedo permitir que una película, por más buena en efectos que sea,
y por más director reconocido que sea, yo no puedo permitir que una película de estas desvirtúe el carácter de mi creador, de mi Señor. Por último, la palabra del Señor tiene un propósito real, y es: y la palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Si hay algo que puede alumbrar tu vida, es la palabra del Señor, no una película. Por lo tanto, la palabra de Dios también dice: examínalo todo, pero agarra lo bueno. Pero para examinarlo todo necesitamos de esto. Si yo no les voy a decir que analicen Matrix o El Señor de los Anillos o películas exitosas como Avatar con la Biblia. Pues bien para el que lo quiera hacer, está bien para el que lo quiera hacer. Pero este tipo de películas como Noé, que tocan temas bíblicos, sí es necesario que los examinemos con las escrituras, porque cualquier cosa salidita de texto, todas las personas se pueden llevar una idea equivocada de lo que realmente sucedió, pero más que todo se pueden llevar una idea equivocada de quién es Dios. Entonces, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y espero que esto haya sido de ayuda y espero vernos en una próxima oportunidad.